Bienvenidos a Vis a Vis, bienvenidos a Canal 7 Televalencia. Ya saben que este es un programa en el que siempre traemos a personajes de interés y de actualidad, y hoy contamos con la presencia de Salvador Raga, que es el presidente de la Asociación Cultural. Es muy larga, Salvador. Via Vicentius Gotxistes Valencians. Via Vicentius Gotxistes Valencians. Ahora nos explicarás lo que es. Primero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y el motivo de tu presencia es la presentación de un libro que es 101 hechos legendarios de Valencia. Que además este es un proyecto, un libro que el dinero que se recaude va a beneficio de la Asociación de Peñistas de la Solidaridad. De los proyectos de la Peña Valencianista per la Solidaritat. Peña Valencianista per la Solidaritat. Tú además en esa peña eres nada menos y nada más que Kempes. No, que Lubo Pénez. Ay, ¿por qué firmas con el...? Bueno, en el momento que tuve que aperturar mi correo electrónico, Kempes siempre ha sido mi ídolo dentro y fuera de las canchas, pero cuando llegué a la Peña Valencianista per la Solidaritat, Kempes obviamente ya estaba ocupado. O sea que aquí se unen dos características en tu personalidad. Una, tu amor por la ciudad, y tu amor por los colores, que además los llevas en la bufanda por el valencianismo, ¿no? Absolutamente. Esto es mucho más que una bufanda valencianista, porque es la bufanda valencianista de la solidaridad. Y bueno, la verdad es que desde hace muchísimos años me marqué como reto personal el contar historias. Cuando me preguntan a qué me dedico en la vida, siempre digo que me dedico a contar historias, a quien quiera escucharlas, y sobre todo historias que me apasionan. En un momento en el cual la historia de Valencia no está pasando la mejor de sus rachas, es obvio que tenemos que reinventarnos, y creo que seremos ciudadanos mucho mejores si somos conscientes de la historia que nos precede, y si eso conseguimos convertirlo, como es el proyecto que en este caso estoy desarrollando, en mejorar la vida de los demás, pues entiendo que es algo por lo que merece la pena luchar. 101 historias que son interesantes de conocer, son muchas historias, ¿no? Claro, tenía que parar en algún momento. Este libro, la estrategia literaria que preside este libro, es la de contarle a la sociedad 101 hechos en los cuales Valencia fue capaz de revolucionar el mundo de la pintura, la literatura, la arquitectura, la medicina, la solidaridad, para crear un mundo muchísimo mejor. Estos son 101 revulsivos. ¿Están encuadrados en una época histórica o no necesariamente? Desde la fundación de Valencia en el año 138 a.C. empezamos a encontrar hechos en los cuales Valencia genera una actividad novedosa, una actividad revolucionaria, y hasta nuestros días nuestro carácter emprendedor y creativo ha seguido liderando esas iniciativas. Pues no te voy a decir que me cuentes las 101, pero te voy a pedir algunas de ellas. La primera que has hecho referencia en la Fundación de Valencia, la primera que tú consideres que es un hecho diferencial de los valencianos, ¿cuál sería para ti? Bueno, podríamos hablar de las termas. Las termas que tuvo Valencia fueron una de las termas más importantes que hubieron en toda la Hispania de su tiempo. Por sus características arquitectónicas fueron unas termas muy singulares, y además estaban enclavadas en uno de los circos más importantes que tuvo todo el Imperio Romano, y que prácticamente su espina atravesaba lo que es la actual plaza de Nápoles y Sicilia, y por Trinquete de Caballeros llegaría hasta la calle del Mar. Con lo cual nuestros antepasados romanos valentinos se divertían con aquellas carreras de cuadrigas que Ben-Hur elevaron a categoría cinematográfica. O sea que cuando paseemos por aquella zona de Nápoles y Sicilia, calle del Mar, podemos pensar en la gente vitoreando a las cuadrigas, ¿no? Absolutamente, y además uno de los laterales de ese circo romano coincidía con uno de los muros de la antigua ciudad amurallada romana de Valencia, que en un principio fue una pequeñita colonia dentro de la Vía Augusta, la vía de comunicaciones más importante de la Hispania romana, y que acaba colocando a Valencia ya muy pronto en el mapa de la historia. Porque la Vía Augusta, ¿por dónde iría en la actual ciudad de Valencia? Bueno, entraría en la ciudad de Valencia por la calle Sagunto,
y por la calle del Salvador atravesaría prácticamente en línea recta toda la calle de San Vicente, hasta llegar prácticamente a lo que hoy sería la Cruz Cubierta, con lo cual en un trazado longilíneo con ese trayecto que te comento tendríamos la principal de las vías de comunicación. La vía que venía de Tarraco y que iba hacia el sur de Hispania. Desde Roma hasta Gades, desde Roma hasta la Cádiz actual. Si tuviéramos que enmarcar una de las historias de este libro que recomendamos, ¿dónde se puede comprar, por cierto? Bueno, la verdad es que Carena, como fuente de inspiración que además nos da voz a muchos de los que tenemos historias que contar sobre Valencia, y además quiero hacer un público agradecimiento a una editorial que se moja con temas valencianos, está distribuyendo este libro de una forma fantástica y absolutamente en todas las librerías que se precien, no solo de la ciudad de Valencia, sino de las localidades que tenemos cercanas a nuestra ciudad, se puede encontrar perfectamente y perfectamente identificado además. Para irnos al lado contrario, ¿cuál sería la última historia más cercana a nuestros días que destacas en tu libro? Bueno, nosotros, como te he dicho antes, Eduardo, seguimos dando nuevas glorias a la historia. Hoy en día podría decirte que tenemos la empresa en Mercadona, en la cual tenemos mayor número de empleados fuera de lo que es una empresa pública, es decir, una empresa privada, el mayor número de puntos de venta y el mayor volumen de facturación en una entidad mercantil de las que existe en nuestro país. Además, si tenemos en cuenta que dentro de la solidaridad tenemos a un doctor como es el doctor Cavadas, que es capaz de realizar cirugías imposibles, y también dentro del mundo de ayudar a los demás, la Peña Valencianista per la Solidaritat se convierte en la única peña vinculada a un club de fútbol que hace de la solidaridad y de mejorar la vida de los demás su leitmotiv. Nos encontramos con tres elementos verdaderamente revolucionarios. ¿Cuál es la historia que cuentas en el libro que cuando se la cuentas a la gente le resulta más curiosa o la que más éxito tiene de lo que cuentas? Claro. Estoy insistiendo en varios momentos en hablar de cómo conseguimos mejorar la vida de los que lo tenían peor en aquella sociedad. El padre Jofré fue un padre mercedario que, en una época en la cual aquellas personas que tenían enfermedades mentales se consideraba que estaban apestados, fue el primero que consiguió convencer a los prohombres, a los jurados de la ciudad de Valencia, para que construyesen e instituyesen el antiguo hospital dels Foix Innocents Orats para dar un tratamiento de dignidad a aquellos enfermos que, en vez de estar enfermos del cuerpo, pues lo estaban del alma. A partir de ahí, San Vicente Ferrer nos da otro capítulo glorioso fundando el primero de los orfalantos que hay en el mundo, con el Hospital Imperial de les Xiques de San Vicent, y podríamos ir incluso a Lluís de Santàngel, que se convierte en el primer catedrático de cirugía del mundo y es el primero en estudiar de forma científica una enfermedad como la peste, devastadora y que masacraba durante la Edad Media la población de muchísimos países europeos. Si quisiéramos reflejar aspectos deportivos, aparte de la Peña Valencianista para la Solidaridad, ¿hay hechos diferenciales desde el punto de vista valenciano? Absolutamente. Decir que el Valencia Club de Fútbol es la institución civil más importante de la Comunidad Valenciana no se me antoja ninguna exageración, porque no hay ninguna entidad que todos los fines de semana congregue a millones de personas en torno a una televisión para ver los resultados sobre el césped. Pero además, el Valencia, que soy un apasionado del estudio de la historia del Valencia, nos da un dato glorioso, y es que no hay ningún otro club que en sus debuts europeos haya sido tan exitoso. Tenemos el ejemplo de que la primera vez que el Valencia asoma su cabeza a una competición europea, que fue en 1961, el Valencia juega las 3 primeras finales de Copa de Ferias, ganando las 2 primeras. La segunda vez que el Valencia juega la extinta competición de Copa de Europa de Campeones de Copa, la gana contra el Arsenal en aquel famoso partido de Heysel de Bruselas. Las 2 veces que el Valencia juega Supercopa de Europa, el Valencia las gana contra el Nottingham Forest y el Oporto, y las 2 primeras veces que el Valencia juega Champions League, las 2 primeras veces el Valencia se planta en la final, con lo cual ahí tenemos un récord ineludible de contar. Veo que en estas 101 historias tocas
de todo tipo de anécdotas y todo tipo de cuestiones. Claro. Mi estrategia literaria, Eduardo, ha sido la de preguntarle a 101 hechos que pasaron en nuestras tierras si fueron los que más, si fueron los que antes o si fueron los que mejor. Y han habido 101 historias que se relacionan con la literatura, con la pintura, con la arquitectura, con la medicina, con la solidaridad, con el deporte, que me han contestado que sí. Y yo he tenido que cortar por 101 porque realmente quería mantener un equilibrio y una exigencia respecto a un número que me parecía telúrico, en el sentido de que 101 nos recuerda los números de los cuentos. Y a partir de ahí, 101 hechos relevantes de campos muy distintos, como dices, se reflejan en este libro y tienen aquí su protagonismo. En la asociación cultural que tú presides, ¿qué tipo de actividades organizáis? Bueno, la verdad es que me encanta que me hagas esa pregunta, Eduardo, porque es verdad que nos apasiona la ciudad de Valencia, y nos apasiona tanto la ciudad de Valencia que hace ya 10 años, cuando fundamos nuestra asociación, decidimos sacarle la punta a la creatividad para contarle a la gente, desde los puntos de vista más distintos, cuáles son las historias que nos apasionan de esta tierra. Tanto en visitas guiadas, tanto en conferencias, tanto en intervenciones en prensa, radio y televisión, tanto sobre una bicicleta o simplemente abordando a la gente por la calle, y cuando vemos que simplemente está desubicada al respecto de algo que está viendo y somos capaces de contárselo, créeme que generamos una Valencia mucho mejor desde el momento en que nos implicamos con aquellos a los que creemos que podemos transmitirle algo valioso. ¿Por qué nace este libro? ¿Cuál es el sentimiento que tú vives? ¿Cuánto tiempo hace que lo empezaste? Bueno, este libro viene gestándose desde hace más de 3 años, cuando estábamos en el valle más profundo de la crisis que estamos atravesando. En una cima. En una cima, muy bien. Y básicamente la cuestión está en que nosotros pretendíamos que esto fuese un revulsivo. Nosotros creíamos que debíamos contarle a la sociedad... Siempre hablas no en primera persona, sino en plural. Claro, claro, claro. Yo soy un eslabón de una cadena en la cual aporto humildemente lo que puedo, pero somos muchos los que trabajamos por la cultura, los que trabajamos por el deporte y los que trabajamos por la solidaridad en mi asociación y en la Peña Valencianista per la Solidaritat. Y en ese ánimo de revulsivo que pretendíamos para contarle a la sociedad que lo que estamos viviendo ahora, porque fíjate, hay una cosa que me indigna mucho, y es viajar por España y cuando dices que eres valenciano, tener que mostrar tu bandera de valencianía casi a media asta y con la voz pequeñita, cuando siempre se nos había considerado desde fuera un pueblo original, un pueblo comprometido y un pueblo creativo. Así que esto que hemos estado pasando durante los últimos años, necesitábamos resetearlo, y aquí se producen 101 recordatorios a la sociedad de que aquello que habíamos sido siempre necesitamos recuperarlo para crear una sociedad mejor y sobre todo para limar todas esas injusticias que se producen actualmente. ¿No crees tú que en Valencia probablemente siempre la gente se haya sentido orgulloso de ser valenciano, pero solo con la boca pequeña, y solamente a lo mejor durante estos últimos años ha habido... Ahora en estos últimos años no, porque la cosa ha estado fastidiada, pero antes haya habido un orgullo más grande de ser valenciano? ¿Tú crees que hemos sido en ese aspecto un poco meninfot? Sí, absolutamente. Y gran parte de la culpa la tiene un sistema que ha fracasado también a la hora de contarnos las historias que desde una perspectiva privada, desde una perspectiva civil, nosotros pretendemos contar en trabajos como estos. Quien no sabe no puede sentir, y quien no puede sentir no puede transmitir. En esa ecuación o en ese silogismo, obviamente nos encontramos con que tenemos muchas historias que contar, y desde luego ser valenciano me parece que es algo muy grande, no solo por lo que cuento aquí, sino por las cosas que vamos a ser capaces de crear en el futuro. ¿Os constreñís a Valencia Capital o habláis en general de la Comunidad Valenciana? Bueno, hablamos en principio de cosas que han sucedido en la ciudad de Valencia, fueran valencianos sus protagonistas o no fueran valencianos. Valencia ha sido una tierra de acogida, y Valencia ha creado a personajes como Pere Comte o Francesc d'Eiximenis, que siendo de otras latitudes encontraron en Valencia el terreno abonado para poder desarrollar su creatividad.
por una parte en la política y la literatura y por otra parte en la arquitectura. Con lo cual, Valencia es el campo de pruebas de personajes de dentro y de fuera. No, lo decía porque este año en la Consellería de Educación querían implantar, si no lo han implantado ya, una asignatura que hable de valencianismo, ¿no? Sí. O que hable de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Y probablemente el libro de texto se lo podáis dar casi hecho, ¿no? Con lo que has hecho. Claro. Yo soy escéptico con este tipo de iniciativas porque siempre apestan a oportunismo. Yo en este caso reivindico una forma de ser valenciano durante las 24 horas del día, y cuando se aproximan los episodios electorales que tengamos que sacar banderas que no hemos sacado a pasear durante años anteriores, como te digo, me parece poco transparente, y esto me parece mucho más transparente que el otro. ¿Es de fácil lectura el libro? Absolutamente. Hablo de 101 capítulos, la extensión de los cuales no abarca más de 3 páginas cada uno, y lo que pretendo es que sean recordatorios y que nos convirtamos en eslabones de una cadena. Si esto simplemente se convierte en una lectura estival o en una lectura invernal para después acabar adornando la estantería de una librería, sinceramente me siento poco alimentado por esa estrategia. Me encantaría que todo esto que nos impacte seamos capaces de contárselo a los demás en un efecto prácticamente de bomba de racimo, que yo entiendo que acaba produciendo que todo lo que yo cuento aquí tenga su máximo efecto. ¿Cuál sería, de las cosas que cuentas ahí, la que más le ha llamado la atención a la gente? Mira, el decir que una disciplina como es el ajedrez no se conocería con palabras de Karpov, Korchnoi o Vijay Anand sin la aportación revolucionaria que se realizó en estas tierras es una verdad como un templo con mayúsculas. Nos encontramos a finales del siglo XV que un ciudadano de Segorbe, Francesc Vicent, escribe un libro que se llama Llibre dels Jocs Partits dels Escacs en nombre de 100. Y él lo que hace es recoger una especie de juego literario que 3 escritores de nuestro siglo de oro en lengua valenciana, como fueron Bernat Fenollar, Viñoles y Castellví, realizan al respecto del ajedrez, porque consideran que el juego que heredan de los árabes era un juego que se había convertido en obsoleto, y ellos cambian en un poema las normas. Cambian la vieja alferza medieval por la reina, aquella pieza más importante del tablero que hace que tenga los movimientos de todo el resto de las piezas excepto del caballo. Al alfil le dan su máxima extensión en diagonal, y además acaban premiando a la figura más débil del tablero, el peón, para que cuando ha atravesado aquel terreno de la guerra y llega hasta el final, premiarle como al gusano que se convierte en crisálida siendo una reina. Pues bien, aquello que empezó como un juego literario en el poema Escacs d'Amor de Fenollar se convierte en aquella realidad que hace que hoy en día tengamos un ajedrez con normas valencianas. Además te lo planteas también como ¿sabías que Valencia fue la ciudad más importante del siglo XV, por ejemplo? Claro. ¿Por qué fue la ciudad más importante del siglo XV? Bueno, decir que Valencia tuvo en el siglo XV, en disciplinas tan distintas como la literatura, la arquitectura, la medicina, la economía o la religión, a los personajes más punteros, no solo de España, sino de todos los países del Mediterráneo, es otra verdad. Un ejemplo simplemente, Eduardo. Luis de Santángel hace que con dinero valenciano, con dinero judío valenciano, se acometa la empresa de descubrir un nuevo mundo, aunque él pensaba que Cristóbal Colón iba a ir a las Islas Orientales antes de encontrarse ese continente desconocido, y con dinero valenciano se emprende una empresa que, si no hubiese sido con su aportación personal, seguramente hubiese acabado en manos de cualquier otra monarquía europea, y algo tan sencillo como que el castellano sea la segunda lengua más hablada en el mundo, pues ahora mismo no podríamos presumir de ello. ¿O sabías que tenemos la reliquia más importante de la cristiandad? Efectivamente, algo ha hecho también mal Valencia para que no se relacione el Santo Cáliz prácticamente como un topónimo que va de suyo. Si nosotros nos vamos a otra de las reliquias importantes de la cristiandad, como es la síndrome o sábana santa, no podemos acabar de decir sábana santa sin decir de Turín. ¿Por qué esto no pasa con el Santo Cáliz de Valencia?
básicamente porque ha sido un objeto en el cual se han distraído multitud de leyendas artúricas, leyendas de santos griales, leyendas de caballeros de tablas redondas, y nos hemos perdido lo principal de ese objeto, diciendo que seguramente fue aquel cuenco que presenció la última cena de Jesucristo. Además, para todos aquellos escépticos que consideren que esto puede tener una sombra de duda, tengo que decir que en el año 2008 se realizó en Valencia un congreso internacional en el cual personajes y ponentes poco sospechosos de querer darle patente de corso a este cáliz dijeron dos cosas fundamentales. Primero, que se descartaban todo el resto de competidoras del cáliz de Valencia como posible escenario de la última cena, y segundo, que aquel objeto pudo estar perfectamente en la cena de un judío rico en la Pascua del siglo I después de Cristo, con lo cual podemos sacar conclusiones bastante acertadas al respecto del objeto. Probablemente lo que vayamos es un poco mal de marketing, ¿no? Que no seamos capaces de vender nuestras propias tradiciones o las cosas que tenemos en Valencia, ¿no? Absolutamente. Yo creo que en relación con este dato concreto, el Papa Francisco nos ha concedido este año el año del Santo Cáliz, con lo cual se da un espaldarazo al objeto, se da un espaldarazo a su historia y se da un espaldarazo, por ende, a nuestra ciudad, con lo cual, pues bueno, estamos satisfechos por ello. Salvador, no vamos a llegar a las 101 historias porque además ya no tenemos tiempo. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Siempre despedimos a nuestro invitado con una canción. Hoy nos has pedido una de Passenger. Efectivamente. ¿Qué canción? Let Her Go. Let Her Go. ¿Y por qué? Bueno, es una canción que últimamente me está recordando varias escenas que yo he vivido últimamente emocionantes, y prácticamente la banda sonora de esas escenas tiene esta que os invito a escuchar. Y esta música. Efectivamente. Pues Salvador, ha sido un placer el que nos hayas rescatado algunas de esas historias de ese libro tuyo que me gustaría enseñar a nuestros televidentes, 101 hechos legendarios de la historia de Valencia. Intenten comprarlo y léanlo con avidez, que seguro que les va a interesar. Muchas gracias por estar con nosotros, Salvador, ha sido un placer. Gracias por acogerme en vuestra casa. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Canal 7 Televalencia. Hasta muy pronto. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why.